Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 25 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo lo que vimos en la última clase. En la última clase estábamos viendo un ejemplo. En la clase 24 lo que hicimos fue ver cómo obtener el campo de descomposición de este polinomio x sexta más 1, cuando este polinomio x sexta más 1 lo veo como un polinomio con coeficientes en q, ¿sí? Entonces vimos que un campo de descomposición de f de x es exactamente a q agregarle todas las raíces de este polinomio y donde z es a q agregarle todas las raíces de ese polinomio donde las raíces están dadas por z0, z1, z2, z3, z4 y z5, ¿sí? Donde esas son todas las raíces de este polinomio x sexta más 1 en los números complejos, ¿sí? Ok, además en la clase pasada dijimos que todas estas raíces eran exactamente este conjunto, ¿sí? El 1 menos i por w, menos i por w, i por w cuadrada y menos i por w cuadrada, donde w era una raíz cúbica de la unidad que no era 1, ¿no? Y era exactamente esta raíz cúbica que es coseno de 2pi sobre 3 más i seno de 2pi sobre 3, que cuando uno hace esto es exactamente menos 1 más raíz de 3 por i sobre 2, ¿sí? Entonces, para obtener el campo de descomposición de este polinomio, pues lo que hicimos en la clase pasada fue que encontramos un campo en el que este se factoriza, en el que este polinomio se factoriza ya totalmente y en ese caso eran los números complejos. Y para encontrar el campo de descomposición, que era lo que hacíamos, pues le agregábamos todas las raíces a los racionales, ¿no? Que es exactamente esto, ¿sí? Que son exactamente estas raíces, ¿sí? Ok, entonces para ver por qué las raíces sextas del menos 1 son escritas así, eso me faltó explicarlo la clase pasada, lo voy a hacer ahorita, ¿sí? Entonces, pues tenemos la siguiente cosa, ¿no? Entonces, las raíces sextas de menos 1 se calculan con la formulita que vimos en clases anteriores, ¿sí? Entonces, primero escribo al menos 1 como en su forma polar, ¿sí? Menos 1 es exactamente 1 por coseno de pi más i seno de pi, ¿sí? Coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0 y entonces esto es exactamente menos 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces aplicando las formulitas que, que vimos en clases pasadas, entonces resulta ser que todas las raíces de este polinomio x sexta igual a menos 1 son de la siguiente forma, ¿no? Son coseno de x, coseno de pi más 2 pi k sobre 6 más i veces seno de pi más 2 pi k sobre 6 cuando k va desde 0, 1 hasta 5, ¿sí? Entonces, estas son todas las raíces y esta formulita, como les decía yo en la clase pasada, esa es una formulita que se demuestra en álgebra superior 2 para encontrar todas las raíces enésimas de un número complejo, ¿no? ¿Sí? Y todas las raíces de un número complejo, como les decía, están dadas en el polígono regular de n lados. Entonces aquí, en este caso, van a estar dadas por el polígono regular de 6 lados, es decir, en el hexágono, ¿no? Entonces, si uno hace las cuentas, resulta ser que, ¿quién va a ser z0? Entonces, z0 cuando k es igual a 0, esto es exactamente este 2πk es 0, entonces pi sobre 6, ¿no? ¿Cuánto es pi sobre 6? Pi es 180 grados, ¿no? Pi sobre 6 es exactamente 30 grados, entonces coseno de 30 grados más i seno de 30 grados. ¿Sí? Entonces lo que dice es que z0 en realidad es el número complejo que está sobre la circunferencia unitaria de radio 1, ¿sí? Que tiene un ángulo, un argumento de 30 grados, ¿no? Entonces este es z0. Entonces si uno hace z1 vamos a ver que es en realidad el que tiene, hagámoslo, ¿no? Aquí sería, para acá igual a 1, sería 2pi más pi sobre 6, ¿no? Entonces aquí sería 3pi sobre 6 y sería exactamente pi sobre 2, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente el que tiene 90 grados? Entonces, este sería z1. Y luego, si uno hace los cálculos, entonces uno va a obtener z2, z3, z4 y z5, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, todas las raíces enésimas, todas las raíces sextas de menos 1,
Todas las raíces sextas de menos 1 están dadas aquí, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora bien, ¿por qué estas raíces sextas Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 se pueden describir así como dije aquí? Bueno, no necesariamente son en este orden, ¿no? Este es como conjunto, ¿no? O sea, este conjunto S es lo mismo que este conjunto S. No significa necesariamente que Z0 es igual a I, que Z1 es igual a menos I, ¿no? Sino que es como conjunto. Este conjunto es lo mismo que este conjunto. Aquí podrían estar desordenados, ¿sí? Ok. Entonces, ¿por qué las raíces, estas Z0, Z1, se pueden escribir, ¿no? Entonces, notemos que Z1 primero es el 0,1, que ese vale, es exactamente el complejo I, ¿no? Este es el complejo menos I, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué se pueden describir así como dije arriba? Pues recordemos, eh, W, que es una raíz cúbica de la unidad, está dado por esta fórmula, ¿no? Aquí divido a mi... Entonces va a estar dado por... Este va a estar dado por este elemento W aquí, donde el ángulo que subtiende va a ser exactamente 2pi sobre 3, ¿no? ¿Sí? Entonces este es exactamente W, ¿sí? Y donde todas las raíces cúbicas de la unidad son estas, ¿no? Esta es la raíz cúbica de la unidad, que es el 1,0, que corresponde al complejo 1,0, ¿sí? ¿Sí? Ese corresponde a W. Cuando yo multiplico por W, este va a ser W cuadrada, que también va a ser una raíz cúbica de la unidad, que como ustedes ven, W cuadrada en este caso es exactamente reflejar respecto a X y va a ser lo mismo que W conjugado, ¿sí? Ok, entonces, haciendo las multiplicaciones de este elemento W, haciendo las multiplicaciones de este elemento W por el I, veamos qué es lo que obtenemos, ¿sí? O sea, queremos ver que estas I menos I por W menos I por W, I W cuadrada menos I W cuadrada, estos puntos son exactamente los puntos que están aquí en un orden, en algún orden, ¿no? Obviamente, I y menos I, pues sí están aquí, ¿no? Que se corresponde al Z1 y al Z4, que corresponde al Z1 y al Z4, ¿sí? Entonces hay que ver que los demás también, que estos elementos, I por W menos I por W, I por W cuadrada y menos I por W cuadrada, son exactamente algunos de los vértices Z2, Z3, Z0 y Z5, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, haciendo las multiplicaciones, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, esta es la raíz cúbica de la unidad que está escrita en esta fórmula, una raíz cúbica, otra raíz cúbica es W conjugado, ¿no? Pero ahorita vamos a tomar W igual a esta, ¿sí? Entonces, haciendo las multiplicaciones, ¿qué es lo que vamos a obtener? Por ejemplo, ahorita hago el ejemplo, vamos a obtener aquí tengo que esta raíz sexta de la unidad es I, acá está mal, aquí es I. Esta raíz sexta de la unidad es I, y luego la otra raíz sexta es menos I, y luego están Z0, Z2, Z3 y Z5, ¿no? Entonces ahorita, haciendo los cálculos se puede demostrar que es cuando yo multiplico menos I por W me da Z0, cuando yo multiplico I por W cuadrada me da Z quinta, cuando yo multiplico menos I por W cuadrada me da Z2, y cuando yo multiplico I por W me da Z cúbica. Entonces, por ejemplo, verifiquemos esta. Por ejemplo, verifiquemos eh, esta. Entonces, verifiquemos esta. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo verificamos que I por W es Z cúbica? Entonces, Z3, perdón. ¿Cómo obtengo Z3? Según la formulita que tenía aquí. Z3 es tomando coseno de pi más 2pi por 3 sobre 6 más i seno de pi más 2pi por 3 sobre 6, ¿no? Así es como obtengo Z3. Entonces, pues aplicando esa formulita, tengo que Z3 es coseno de pi más 6pi sobre 6, y esto es i por seno de pi más 6pi sobre 6, o sea Z3 es exactamente ¿quién? O sea, Z3 es exactamente
coseno de 7pi, es coseno de 7pi sobre 6, más i veces seno de 7pi sobre 6, ¿no? Eso es exactamente utilizando las fórmulas para calcular a raíces enésimas de un número complejo, ¿no? Así es como calculo Z3. Ahora, si yo hago la multiplicación de I por W, I en forma polar, I está acá, ¿no? Y tiene un ángulo de pi sobre 2. Entonces, en forma polar y tiene norma 1, ¿no? Entonces, en forma polar, I es coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. Y W, como dijimos acá arriba, W es coseno de 2pi sobre 3 más I veces seno de 2pi sobre 3, ¿no? Entonces, pues tengo que, para obtener I por W, pues hago en forma polar, hago esta multiplicación coseno de pi sobre 2 más I seno de 2pi sobre 2 por coseno de 2pi sobre 3 más I seno de 2pi sobre 3. ¿Qué es lo que sabemos cuando hacemos multiplicaciones en forma polar? En forma polar lo que sabemos es que se suman los ángulos, ¿no? Y se multiplican las normas. Este es un complejo de norma 1, también W es un complejo de norma 1, entonces la multiplicación de las normas va a ser 1 y nada más tenemos que sumar los ángulos, ¿sí? Entonces va a ser coseno de ¿quién? De pi sobre 2 más coseno de pi sobre 2 más 2pi sobre 3, ¿no? Acá está, coseno de pi sobre 2 más 2pi sobre 3 más I veces seno de pi sobre 2 más 2pi sobre 3, ¿no? Si yo hago esto, esto va a ser coseno exactamente de 3pi sobre 6 más 4pi sobre 6, ¿sí? Estoy poniendo un denominador común, más I seno de 3pi sobre 6 más 4pi sobre 6, ¿no? Y esto es exactamente coseno de 7pi sobre 6 más I veces seno de 7pi sobre 6, que es exactamente Z3, ¿no? ¿Sí? Entonces es exactamente Z3. Entonces, ¿qué es lo que hemos calculado ahorita? Ahorita lo que verificamos es que en efecto I por W es exactamente Z3. Entonces, haciendo los mismos calculitos, ¿sí? Entonces uno demuestra todas las demás que Z2 es exactamente menos I por W cuadrada, que Z0 es exactamente menos I por W y que Z quinta es I por W cuadrada, ¿sí? Entonces todas las raíces sextas de menos 1 las puedo escribir así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces tengo que el campo de descomposición del polinomio x sexta más 1 es, ¿qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Pues a Q le agregamos todas las raíces, pero todas las raíces están dadas de esta forma, ¿no? 1 menos I por W, menos I por W, I por W cuadrada y menos I por W cuadrada. Si yo agrego a un campo, le agrego I por W, pues no, si a un campo le agrego I, pues ya agregué menos I, ¿no? Porque estoy diciendo que es el menor subcampo que contiene a una. Entonces, si tiene a un elemento, también tiene a su negativo. Entonces, si este campo tiene a I, pues va a tener a menos I. De la misma forma, si tiene a I por W, va a tener a menos I por W. Entonces, este campo va a ser exactamente solamente agregar I por W e I por W cuadrada. ¿Sí? Y entonces uno demuestra que este campo, cuando al campo de los racionales, cuando yo considero el menor subcampo de los números complejos que tiene a los racionales y ahí por W y ahí por W cuadrada, uno demuestra que es exactamente el menor subcampo de los números racionales que tiene ahí y a W. ¿Sí? Y como digo aquí, esta igualdad se demuestra análogamente a como uno lo hace cuando hicimos este ejemplo, ¿no? Cuando hicimos este ejemplo, eh, para meter todas las raíces, considerábamos considerábamos raíz quinta de 2 por una raíz quinta de la unidad, y luego las potencias de la unidad, ¿no? W quinta y así, hasta W cuarta, ¿sí? Y entonces lo que vimos cuando hicimos este ejemplo fue que bastaba meter raíz quinta de 2 y una raíz quinta de la unidad que no fuera 1, ¿no? Que se la anotábamos por omega también, ¿sí? Entonces, haciendo
los mismos cálculos parecidos a como hicimos este ejemplo, se demuestra esta contención, se demuestra que el menor subcampo que contiene a I y a omega y a W es el mismo, es exactamente el menor subcampo que contiene a I por W y a I por W cuadrada. Entonces, este va a ser el campo de descomposición, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que hicimos en la clase pasada fue ver que Q de I W es un campo de descomposición del polinomio. ¿De qué polinomio? El polinomio x a la sexta más 1, ¿no? ¿Sí? Ok, y además en la clase pasada también calculamos cuál era el grado de extensión. Vimos que el grado de extensión de este campo de descomposición respecto de Q es 4, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, ok, entonces, ahora lo que les digo, lo que les decía es, la vez pasada, es que si teníamos una observación que era la observación 2.25, que si yo tengo tres campos E metido dentro de F y metido dentro de K, y si considero f de x un polinomio con coeficientes en E, de tal manera que este campo K es el campo de descomposición de f de x, entonces, como E está contenido en F, yo puedo considerar a f de x como un polinomio con coeficientes en F, ¿no? ¿Sí? Entonces, resulta ser que cuando yo considero a f de x como un polinomio con coeficientes en F, resulta ser que K también va a ser el campo de descomposición de f de x, viéndolo como polinomio con coeficientes en f de x, ¿no? Sí, aquí es f de x. ¿Sí? Entonces, f de x tiene coeficientes en E, entonces lo puedo ver como polinomio con coeficientes en E o polinomio con coeficientes en F, ¿no? Si este es si K es el campo de descomposición como polinomio con coeficientes en E, lo que estamos diciendo es que también K es el campo de descomposición de F como polinomio con coeficientes en F, ¿sí? Ok. Y lo que les dije la vez pasada fue que eso se sigue exactamente de la definición de campo de descomposición, ¿no? Y ahora pues tenemos, con lo que terminé la clase pasada fue con este teorema, que es el teorema 2.26, que no lo demostramos y ahora lo vamos a demostrar, ¿sí? Ok, que es el teorema 2.26, que nos dice lo siguiente: considero f de x un polinomio con coeficientes en E de grado n. Entonces, si f es un campo de descomposición de f de x, o sea, considero esta extensión f sobre e de tal forma que f es un campo de descomposición de f de x, entonces va a resultar que el grado de extensión de f respecto de e va a ser menor o igual que n factorial. O sea, tenemos que esta es o sea, esto está acotado por algo, ¿no? A pesar de que esta cota no es la óptima, ¿no? Porque, por ejemplo, acá arriba, en este ejemplo que teníamos acá, en la clase pasada demostramos que el campo de descomposición, este campo de descomposición respecto de Q, tiene grado 4, ¿sí? Y lo que nos está diciendo este teorema es que ese 4 debe ser menor o igual que el factorial de este grado, ¿no? Que el factorial de este grado es pues, 6 factorial, ¿no? Entonces, obviamente 4 va a ser menor o igual que 6 factorial. Entonces estamos viendo que esta cota, a pesar de que es una cota de este grado de extensión, pues no es una cota, en muchos casos no es una cota buena, ¿no? Este numerito puede ser muchísimo menor que n factorial, que por ejemplo es en este caso, ¿no? ¿Sí? El grado de extensión de este campo respecto a Q, vimos en la clase pasada que era 4, y eso es muchísimo menor que 6 factorial, ¿sí? Pero bueno, tenemos una cota, aunque no sea la mejor cota, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar ese resultado? Entonces, pues el chiste es que va a ser por inducción sobre n, ¿sí? Entonces, el grado de extensión de un campo de descomposición de un polinomio de grado n va a ser menor o igual que n factorial, ¿sí? De hecho, va a resultar que
O sea, en muchos casos, como dije, esto va a ser muchísimo menor que esto, pero va a haber casos donde sí se alcanza la cota. Va a haber casos donde el grado de extensión de f respecto de e va a ser exactamente n factorial, ¿sí? Entonces, digo, en muchos casos este grado de extensión es muchísimo menor que esto, pero pues es la mejor cota que se puede obtener, porque pues sí va a haber exactamente polinomios donde el grado de extensión de su campo de descomposición va a ser exactamente n factorial, ¿sí? Entonces no podemos mejorar esa cota en cierto sentido para polinomios en general, ¿sí? Ok, entonces pues hagamos la demostración de este resultado, ¿sí? Eh, entonces la demostración la vamos a hacer por inducción sobre n, ¿sí? Entonces si n es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que el grado de f de x es 1, ¿no? Entonces, si el grado de f de x es 1, lo que nos está diciendo es que f de x es un polinomio lineal, ¿sí? Y entonces, si f de x es un polinomio lineal, pues necesariamente todas las raíces de f de x ya están en E, ¿sí? Y por lo tanto, E va a ser un campo de descomposición de f de x, ¿sí? Este va a ser el caso trivial y por lo tanto, si E es un campo de descomposición de f de x, pues claramente el grado de extensión de E respecto de E, pues es 1, ¿no? O sea, la dimensión de E como espacio vectorial, pues es 1, y eso es menor o igual que 1 factorial, ¿no? Entonces ahí no hay nada que hacer, que es el caso en el que el polinomio tiene grado 1, entonces ahí se cumple trivialmente. Entonces el siguiente paso es suponer, ahora supongamos, ¿cierto? Para polinomios de grado n-1, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, supongamos que se vale para polinomios de grado n-1 y hay que demostrar para n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos f de x, un polinomio con coeficientes en e, de grado n, y que el grado sea mayor que 1, ¿no? Eso lo podemos hacer porque ya hicimos el caso n igual a 1, ¿sí? Entonces, consideramos f sobre e un campo de descomposición de f de x, ¿sí? Entonces, como f sobre e es un campo de descomposición de f de x, f ya tiene a todas las raíces de f de x, ¿no? Entonces consideramos una raíz, entonces consideramos alfa en f una raíz de f, ¿sí? Es decir, consideramos alfa en f un numerito tal que f de alfa es 0, ¿sí? H existe en f porque, como dije, f ya es el campo de descomposición de f de x, ¿no? Ok, entonces, pues ya que yo tengo este elemento alfa en f, puedo considerar el menor subcampo de f que contiene a e y a alfa, ¿no? Este es un subcampo de f, ¿sí? Entonces consideramos el menor subcampo de f que contiene a e y a alfa, y a ese lo denotamos así, ¿no? Como e de alfa, ¿sí? Ok, entonces este campo ya tiene a una raíz de f de x, ¿sí? Entonces, este campo ya tiene a una raíz de f de x y además e está contenido dentro de e de alfa, ¿no? Por definición de quién es e de alfa, ¿sí? Y entonces, si f de x tiene coeficientes en e, pues yo puedo considerar a f de x como un polinomio con coeficientes en e de alfa, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? F de x lo puedo considerar como un polinomio en la variable x, pero ahora con coeficientes en e de alfa, ¿sí? Y como dije, alfa ya es un elemento en este campo y alfa ya es una raíz de f, ¿sí? Entonces, si ya es una raíz de f, pues puedo factorizar x menos alfa del polinomio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que f de x yo lo puedo factorizar como x menos alfa por q de x, pero eso yo lo puedo hacer ¿en qué campo? Eso yo lo puedo hacer en el anillo de polinomios con coeficientes en e de alfa, ¿no? ¿Sí? Eso es porque f de x como x menos alfa, como alfa ya es una raíz de f, pero
alfa ya está en este campo que es E de alfa, entonces yo puedo factorizar f de x como x menos alfa por un polinomio q de x, donde este polinomio y este polinomio, donde x menos alfa y q de alfa van a ser polinomios con coeficientes en el campo E de alfa en la variable x, ¿no? Entonces ahí ya los puedo factorizar, ¿sí? Ok, entonces notemos que f de x es de grado n y este es de grado 1, ¿no? Entonces q de x va a tener grado n menos 1, ¿sí? Y por lo que dijimos ese ratito, como f es un campo de descomposición de f de x, f es un campo de descomposición de f de x, y f de x se factoriza como x menos alfa por q de x, entonces f también va a ser un campo de descomposición de q de x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, f, lo que estoy diciendo acá, va a ser un campo de descomposición de este polinomio q de x con coeficientes, y este q de x tiene coeficientes en e de alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, por hipótesis de inducción, ¿qué es lo que sabemos? Este polinomio tiene grado n-1, tiene coeficientes en e de alfa, ¿sí? Y f es un campo de descomposición de q de x. Entonces, por hipótesis de inducción, sabemos que el grado de extensión de f respecto al campo e de alfa, que es donde estoy tomando los coeficientes de q de x, es menor o igual que el grado del polinomio, que el factorial del grado del polinomio q de x, ¿no? Pero q de x tiene grado n-1, ¿no? Entonces, por hipótesis de inducción, sabemos que el grado de extensión de f el grado de extensión de f respecto a e de alfa es menor o igual que n-1 factorial. ¿Sí? Ok. Ahora bien, ya mero acabo la demostración de este resultado. Ahora bien, sabemos que el grado de extensión de e de alfa respecto de lo hemos hecho en varias clases pasadas, ¿no? Cuando a un campo yo le agrego un número algebraico, ¿sí? El campo que yo obtengo va a tener grado de extensión. El grado de extensión lo vamos a poder calcular como ¿quién? Lo vamos a poder calcular como el grado del polinomio mínimo de alfa en el campo E, ¿sí? Entonces, para ahorrarme notación, voy a anotar como m de x. Aquí está, voy a anotar como m de x. Va a ser exactamente el polinomio mínimo de alfa respecto del campo E, ¿no? Como lo estoy tomando respecto del campo E, eh, resulta ser que el polinomio mínimo está en E de x, ¿no? Por eso es importante siempre poner eh, sobre qué campo estoy calculando el polinomio mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este m de x está acá, ¿sí? Ok. Entonces necesito calcular el grado de ese m de x para poder calcular, necesito calcular el grado de este m de x para poder calcular este grado de extensión, ¿no? Entonces, recordemos que cuando vimos que exactamente este tenía grado de extensión, el grado del polinomio mínimo, que fue en el teorema 2.14 de la clase 19, ¿sí? Entonces, recordemos, cuando vimos la demostración del teorema 2.14 de la clase 19, vimos que el polinomio mínimo m de x tenía la siguiente propiedad. El polinomio mínimo me generaba el ideal, es decir, cuando yo me considero el polinomio mínimo y me considero el ideal generado por ese polinomio mínimo, resulta ser que ese ideal es exactamente, estoy considerando el polinomio mínimo en e de x, ¿no? Entonces exactamente ese ideal exactamente coincide con los polinomios g de x en e de x que anulan a alfa, ¿no? Entonces, recordando la demostración del teorema 2.14 de la clase 19, si ustedes checan, resulta ser que el ideal generado por el polinomio mínimo es exactamente los polinomios en e de x que anulan a alfa, ¿sí?
Ok, pero ¿qué tenemos? Tenemos que F anula a alfa, ¿no? ¿Sí? F anula a alfa. Entonces, como F anula a alfa, entonces tenemos que F de X está en el polinomio está en el ideal generado por el polinomio mínimo que lo de alfa respecto a E, que es M de X, ¿no? ¿Sí? Entonces F de X está en este ideal. Que esté en este ideal, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que F de X es un múltiplo de M de X, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que M de X divide a F de X en el anillo de polinomios E de X, ¿sí? Entonces, por tanto, M de X divide a F de X, ¿sí? Y si M de X divide a F de X, ¿qué es lo que pasa respecto a los grados? Pues el grado de M de X es menor o igual que el grado de F de X, que es N, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué estoy concluyendo? Estoy concluyendo que el grado de extensión de E alfa respecto de E, que dijimos que es el grado del polinomio mínimo, que es M de X, pero el grado de M de X es menor o igual que N, ¿no? Entonces lo que concluyo es que el grado de extensión de E de alfa respecto de E es menor o igual que N. Y entonces, pues ya, casi acabo, porque por la fórmula del grado, ¿qué es lo que tenemos? Por la fórmula del grado tenemos que el grado de extensión de F respecto de E, entonces recordemos que aquí pasa lo siguiente, ¿no? Aquí estamos tomando E, está metido dentro de E de alfa, y E de alfa está metido dentro de F, ¿sí? Entonces, por la fórmula del grado, el grado de extensión de F respecto de E, que es esto, es lo mismo que el grado de extensión de F respecto de E de alfa, que es esto, por el grado de extensión de E de alfa respecto de E de alfa respecto de E, ¿sí? Entonces, la fórmula del grado me da esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que vimos? Vimos que el grado de extensión de F respecto de E de alfa, por hipótesis de inducción, eso era menor o igual que n-1 factorial, ¿no? Entonces, esta parte es menor o igual que n-1 factorial, lo hicimos aquí arriba. El grado de extensión de F respecto de E alfa es menor o igual que n-1 factorial. Entonces, esto es menor o igual que n-1 factorial. ¿Y qué dijimos? Que el grado de extensión de E alfa respecto de E es menor o igual que n. Entonces, todo esto es menor o igual que n-1 factorial por n. Pero n-1 factorial por n es n factorial, ¿no? Y eso acaba la prueba, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, con eso acabamos la prueba de este resultado. Y ahora, para ver, vamos a ver otro resultado que va a ser súper importante, que nos dice lo siguiente. Consideramos sigma que va de E en E', un isomorfismo de campos, es decir, este es un campo y este E' es un campo y sigma es un isomorfismo de campos, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que este sigma me induce un morfismo entre los anillos de polinomios, ¿no? Un morfismo que notamos como sigma estrellita que va de E de X en E' de X, el isomorfismo inducido. ¿Y cómo actúa este isomorfismo inducido? Pues si yo tengo un polinomio de esta forma con coeficientes en E, cuando yo le aplico estrellita, sigma estrellita, ¿qué es lo que le va a hacer? Pues lo que hace es que a los coeficientes los cambia por coeficientes en E', ¿no? Que es exactamente esto. Lo manda al polinomio que va a ser la suma desde i igual a 0 hasta n, que va a ser la suma de los ai hasta x a la i, ¿no? Entonces los coeficientes, lo único que hacemos mediante este isomorfismo es que los coeficientes los cambia por coeficientes en el campo E', ¿no? Entonces, dado un isomorfismo de campos, consideremos el isomorfismo inducido en los anillos de polinomios. Y además vamos a considerar P de X en E de X un polinomio irreducible en E de X, ¿sí? A este polinomio P de X lo voy a mandar mediante este isomorfismo sigma estrellita a un polinomio en E' de X. Entonces voy a definir por definición P estrellita de X, va a ser por definición
el polinomio que yo obtengo de P de X cuando yo le aplico sigma prima, sigma asterisco, ¿no? Estrellita. Y este P asterisco de X, P estrellita de X, va a ser un polinomio con coeficientes en E' de X. Va a ser un polinomio con coeficientes en E', ¿sí? Entonces, como este polinomio va a ser irreducible en E de X, pues va a reducir, y este es un isomorfismo de campo, sigma estrellita, pues va a resultar que P estrellita de X también va a ser un polinomio reducible, ¿sí? Ok. Entonces vamos a tener toda esa información. Ahora bien, vamos a considerar alfa una raíz de P de X, alfa en F, una raíz de P de X en la extensión F sobre E. Es decir, estoy considerando una extensión F de E, de tal manera que alfa es una raíz del polinomio reducible P de X. ¿Sí? Y luego voy a considerar alfa prima una raíz del polinomio P estrellita de X en una extensión F' de E'. ¿Sí? Entonces, tengo este polinomio P estrellita, tengo este polinomio P de X que está en este E de X. Lo que considero es considero una extensión de este campo, de tal forma que ahí hay una raíz de P de X. Y luego considero P estrellita de X, el polinomio con coeficientes en E' de X, ¿no? Luego de ahí construyen una extensión F', de tal forma que alfa' sea una raíz de P estrellita de X, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice este resultado con estas hipótesis? Que existe un único isomorfismo, sigma gorro, que va del menor subcampo de F, del menor subcampo de F que contiene a E y a alfa, al menor subcampo de F' que contiene a E' y alfa'. Y este isomorfismo va a ser tal que alfa va a dar a alfa', es decir, sigma gorro de alfa va a dar a alfa'. Y además, el siguiente diagrama va a conmutar. ¿Qué quiere decir que el siguiente diagrama conmute? Tengo este isomorfismo de campos, ¿no? Tengo este isomorfismo de campos sigma que va de E en E', ¿sí? E está metido dentro del menor subcampo de F que contiene a E y a alfa. Esta es la inclusión. Y E' está metido en el menor subcampo de F' que contiene a E' y a alfa', ¿no? Que es este campo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que este isomorfismo sigma de E en E', yo lo puedo extender a un isomorfismo entre este campo y este campo, de tal forma que este diagrama conmuta, y además el alfa va a dar al alfa', ¿sí? Ok. Entonces, hagamos la demostración de este resultado. Hagamos la demostración de este resultado, ¿sí? Y además, me faltó decir, este isomorfismo es único con la propiedad, bueno, dice aquí, ¿no? Existe un único morfismo que manda alfa en alfa', y además es el único isomorfismo de E de alfa en E' de alfa, tal que este diagrama conmuta, ¿sí? Entonces hay que checar varias cosas. Entonces hay que checar que existe este sigma gorro que tiene estas propiedades y además que es único con esas propiedades, ¿no? Entonces veamos que existe, ¿no? Entonces veamos que existe. Sí, entonces veamos la existencia, veamos la demostración. ¿Sí? Entonces consideremos
sea i de x, sea i igual al ideal generado por el polinomio reducible p de x, sea i y el ideal generado por el polinomio reducible p de x, y denotemos, este va a ser un ideal en ¿dónde? En e de x, en el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en e, y sea i asterisco, por definición, el ideal generado por el polinomio p estrellita de x, por el polinomio p estrellita de x. Este sabemos que ya es un polinomio con coeficientes en e', ¿no? ¿Sí? Entonces consideremos esos ideales. Entonces, como sigma es un isomorfismo, como sigma que va de e en e' es un isomorfismo, es un iso. ¿Qué es lo que tenemos? Resulta ser eh, que sigma, que p estrellita de x es irreducible, ¿sí? Entonces, como sigma es un isomorfismo y p de x es irreducible, en e de x, pues tenemos que también p estrellita de x, tenemos que p estrellita de x es irreducible, pero ahora en e' de x, ¿no? En e' de x. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Tenemos eso y por hipótesis tenemos que P de alfa es igual a 0. Si nos encontramos una raíz, acá está, ¿no? Nos tomamos una raíz de P de x y alfa prima una raíz de P estrellita de x, entonces pues tenemos que P de alfa es igual a 0 y P estrellita, cuando yo lo evalúo en alfa prima, es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, sabemos que son polinomios irreducibles y mónicos y me anulan a este, ¿no? Por lo tanto, resulta ser que el polinomio mínimo de alfa respecto al campo E es exactamente P de X, porque es un polinomio reducible y anula a alfa, y el mínimo de alfa prima en el campo E' es exactamente P estrellita de X. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso. Entonces, por el teorema que vimos en clases anteriores, que fue el teorema 2.14, por el teorema 2.14, permítanme.
Entonces, por teorema 2.14, visto en la clase 19, ¿sí? Tenemos que, ¿qué? Tenemos que existen isomorfismos, phi, que va del anillo de polinomios en E de X, módulo el ideal y recordemos que el ideal y que estamos tomando acá es el ideal generado por P de X. Va a haber un isomorfismo con quién. Hay un isomorfismo así a E de alfa ¿sí? Donde E de alfa está contenido dentro de F, ¿no? Entonces hay un isomorfismo, ¿sí? Entre estos campos, ¿qué es lo que pasaba? Si ustedes se acuerdan, lo que pasaba era que phi de la clase de E más I era exactamente E para todo E más I para todo para todo E en E. Y además, ¿qué era lo que pasaba? También pasaba que phi de la clase de X más Y era alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos este isomorfismo 1, ¿sí? Que me lo da el teorema 2.14 visto en la clase 19. Y también tenemos lo mismo, pero ahora, ¿para quién? Tengo un isomorfismo phi', que va del anillo de polinomios con coeficientes en E' sobre en la variable X, dividido sobre el ideal Y estrellita. Recordemos que Y estrellita es el ideal generado por P estrellita de X. ¿En quién? En el menor subcampo de F' que contiene E' y alfa', y eso está contenido dentro de F'. ¿Sí? Tal que, ¿qué pasaba? Phi' de un elemento E' más Y estrellita era exactamente E' para todo E' en E'. ¿Y qué iba a pasar? Phi' de el elemento X más Y estrellita es exactamente alfa'. ¿Sí? Entonces, estoy obteniendo dos isomorfismos. Uno que va de este campo E de X sobre Y en E de alfa y otro que va de este campo en E' de alfa'. Y eso me lo da el teorema 2.14, ¿no? Ahora bien, pues, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos un isomorfismo ¿cuál isomorfismo? Sigma estrellita, ¿no? Sigma estrellita, ¿de dónde a dónde? Que va del anillo de polinomios con coeficientes en E en la variable X
al anillo de polinomios con coeficientes en E' en la variable x', en la variable x, perdón, ¿sí? Como pasa que sigma estrellita de P de X es P estrellita de X, ¿sí? Tenemos que ¿qué? Tenemos que sigma del ideal, sigma estrellita del ideal I es exactamente el ideal I estrellita, ¿no? Recordemos que I es el ideal generado por, recordemos acá arriba. ¿Qué estoy diciendo? Sigma estrellita manda P de X en P estrellita de X, ¿no? Entonces, sigma estrellita va a mandar el ideal I en el ideal I estrellita, ¿no? ¿Sí? Entonces va a pasar eso. Y entonces tenemos que este isomorfismo, podemos inducir un isomorfismo en el cociente. Entonces podemos inducir un isomorfismo. Entonces tenemos isomorfismo inducido. Isomorfismo inducido. ¿Sí? Que voy a anotar como sigma estrellita barra, que va a ir de E de X que va a ir de E de X módulo el ideal y a E de X, a E' de X, módulo el ideal y estrellita, y donde qué es lo que hace sigma estrellita barra de un elemento f de x más i. Pues eso por definición, este morfismo inducido va a ser sigma estrellita de f de x. Este sigma estrellita de f de x ya es un polinomio e' con coeficientes en e', ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que le hago? Le tomo clase, ¿no? Más i estrellita. Entonces tenemos este isomorfismo, ¿sí? Este isomorfismo que tenemos aquí induce un isomorfismo en los cocientes porque el ideal I va a dar al ideal I estrellita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos el siguiente diagrama, o sea, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? A ver, tengo E de X. Tengo E de X sobre I. Acá tengo E de X, E' de X sobre I estrellita. Aquí tengo este isomorfismo que denoté como sigma estrellita barra. Y luego acá tengo el isomorfismo phi, que va de dónde a dónde, que va de este campo a E de alfa. Y luego aquí tengo este isomorfismo phi prima, que va a E prima alfa prima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Este es un isomorfismo, porque dijimos hace un ratito, esto es un isomorfismo también, y esto es un isomorfismo también, ¿no?
Entonces, y quiero, el teorema me dice que queremos ¿qué? Un isomorfismo de dónde a dónde. El teorema me dice que quiero un isomorfismo sigma gorro que va de E de alfa en E' de alfa prima. ¿Sí? Pues entonces ya queda claro quién debe ser este sigma gorro, ¿no? Bueno, entonces definimos, ¿qué es lo que definimos? Sigma gorro, que va a ir de E phi prima, compuesta con esta phi estrellita barra, compuesta con esta phi a la menos 1, ¿no? Es decir, tomo el inverso de esta, lo mando para acá, luego para acá, y eso me va a dar un isomorfismo de aquí para acá, ¿no? Así es como lo defino, ¿sí? Ahora, no, ahora hay que ver que hace lo que debería. Entonces veamos. Sí, eso lo hago en unos 10 minutos, entonces no se desesperen. Veamos que hace lo que debería, ¿no? Debería. ¿Y qué es que hace lo que debería? ¿Qué es lo que estamos pidiendo en la demostración? Bueno, en el enunciado del teorema, perdón, estamos pidiendo que este isomorfismo que va de E de alfa en E' de alfa, mande alfa en alfa prima, ¿no? Ok, entonces, pues bueno, entonces evaluemos, ¿no? Entonces, ¿quién es sigma gorro de alfa? Pues sigma gorro de alfa va a ser exactamente phi prima compuesta con sigma estrellita barra compuesta con phi a la menos 1, phi a la menos 1, ¿de quién? Bueno, si quieren le voy a poner aquí ya en lugar de esto, le voy a poner ya, va a ser esto, ¿no? O sea, evalúo esto en phi a la menos 1 de alfa, ¿no? ¿Sí? Eso va a ser esto. ¿Quién es phi a la menos 1 de alfa? Phi a la menos 1 de alfa, acá nos dice, ¿no? Phi va a mandar la clase de x más y a alfa, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser phi a la menos 1 de alfa? Pues va a ser x más y, ¿no? Entonces, de 1, entonces de la igualdad 1 arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Que esto va a ser exactamente phi, perdón, aquí es prima, faltó el prima, ¿no? Phi prima de sigma estrellita gorro, ¿de quién? De x más y, ¿no? ¿Sí? Ese es exactamente phi a la menos 1 de alfa, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es sigma estrellita de x más y? Lo que me dice aquí es que le aplico al polinomio que aparezca acá, le aplico sigma estrellita y le sumo y estrellita, ¿no? Y aplicar sigma estrellita a un polinomio es cambiar los coeficientes en e por coeficientes en e', eh, mediante el isomorfismo sigma, ¿no? Entonces, este va a ser exactamente, y además recordemos que sigma, como es un isomorfismo de campos, manda el 1 en el 1, ¿no? Entonces los coeficientes, el 1 va a dar en el 1 y entonces este polinomio, cuando yo lo mando mediante sigma estrellita a un polinomio con coeficientes en e', pues se queda como x, ¿sí? Entonces esto va a quedar exactamente como phi prima de x más y estrellita, ¿sí? Y esto es porque sigma
del 1 va a dar al 1. ¿Sí? Bueno, si quieren lo escribo de una forma mejor, porque sigma estrellita del polinomio x va a ser exactamente el polinomio x. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues, ¿quién es phi prima de x más y estrellita? Acá me dice, ¿no? La igualdad 2 me dice que phi prima de x más y estrellita es alfa prima, ¿no? Entonces, esto es exactamente alfa prima. Y esto se sigue de 2, ¿no? De la igualdad 2. De 2 arriba. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, entonces ya alfa lo manda a alfa prima, ¿no? Ya nomás falta checar que el siguiente diagrama conmuta. Entonces veamos que el siguiente diagrama conmuta. Que el siguiente diagrama conmuta. ¿Cuál es el diagrama? ¿Sí? ¿Qué es que conmute? Tengo E de alfa, tengo E' de alfa prima, aquí tengo sigma gorro, aquí tengo sigma gorro, ¿no? Sigma gorro, aquí tengo la inclusión E de inclusión, aquí tengo la inclusión E' de E' en E', ¿sí? Y aquí tengo sigma eh, y aquí tengo el isomorfismo sigma, ¿sí? Ok, entonces quiero ver que este diagrama conmuta, entonces pues en efecto, hago las composiciones, ¿no? En efecto. ¿Cuánto sigma gorro compuesta con i de un elemento e? Entonces, en efecto, para e en e, ¿cuánto es esto? Pues esto es sigma gorro, la inclusión pues me deja fijo a e, ¿no? Porque es la inclusión como conjunto, entonces sigma gorro de, pero sigma gorro de e, ¿quién es? Por definición, ¿quién es sigma gorro? Es exactamente, por definición de sigma gorro, es exactamente phi prima, compuesta con el sigma estrellita barra, compuesta con la phi a la menos 1, ¿sí? Esto evaluado en e, ¿no? Entonces, ¿esto es exactamente quién? Esto es exactamente phi prima compuesta con, bueno, ya voy a quitar, va a ser phi prima, ya no se desesperen, ya me lo acabo. Esto evaluado en sigma estrellita gorro, ¿de quién? De phi a la menos 1 de e, ¿no? ¿Sí? Phi a la menos 1 de e. ¿Sí? Pero ¿quién es phi a la menos 1 de? Si ustedes recuerdan aquí, la clase de e más i va a dar al e mediante phi. Entonces phi a la menos 1 de e es e más i, ¿no? Entonces de 1. Entonces por la igualdad 1. Por la igualdad 1.
1 de arriba. ¿Qué es lo que tenemos? Esto es exactamente phi. ¿De quién? De sigma estrellita, gorro. ¿De quién? De E más I, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que le hace sigma estrellita gorro? Pues le aplica a sigma estrellita gorro. Lo escribo acá, lo vemos acá. Sigma estrellita gorro de la clase de fx más i, ¿qué es lo que le hace? Le aplica sigma estrellita al polinomio f de x y le suma al ideal i estrellita, ¿no? Y aplicar sigma estrellita al polinomio f de x es cambiar los coeficientes de f de x por coeficientes en e', obtenidos a través del isomorfismo sigma, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Entonces, este es el polinomio constante. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos aquí? Entonces, esto es exactamente phi de E más de phi de phi de sigma de E más I estrellita. ¿Sí? Y esto es por definición. Por definición. De sigma estrellita barra. ¿Sí? Muy bien, entonces ya me lo acabo. Esto es exactamente aquí. Phi de alguien en E. Este phi de E, este sigma de ya es alguien en E', ¿no? Entonces, acá me faltó un prima. Acá me faltaron unos primas. Aquí es prima, ¿no? Prima, prima. ¿Y qué es lo que me hace un phi prima de alguien en E' más? ¿Sí? Entonces, phi prima de alguien en E' más el ideal I' estrellita es E', ¿no? Entonces esto es exactamente phi de esto es exactamente ¿quién? Sigma de esto es exactamente sigma de y esto es por igualdad 2. Igualdad 2. ¿Sí? Y esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente sigma de. Esto es exactamente I' evaluado en sigma de. Recordemos que I' es la inclusión de E' aquí, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que I' de sigma de, y esto es exactamente lo mismo que I' compuesta con sigma evaluado en E. Por lo tanto, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Lo que acabamos de demostrar es que sigma gorro compuesta con I es lo mismo que I' compuesta con sigma y por lo tanto el diagrama conmuta. ¿Sí? Y la unicidad la dejamos como ejercicio para ustedes, ¿sí? La unicidad de ejercicio. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que tienen que ustedes que demostrar? ¿Qué es lo que tienen que ver? Tienen que ver que si tienen
acá, ¿no? A ver, en el enunciado del teorema, lo que tienen que ver es que si hay otro isomorfismo, digamos tau, que va de este campo en este campo, de tal forma que tau manda alfa en alfa prima y tau hace conmutar este diagrama, entonces necesariamente tau es igual a sigma barra, ¿sí? Entonces la unicidad, ya, o sea, ya demostramos que existe uno que hace lo que debería, y para la unicidad hay que suponer que hay otro que va de aquí para acá, que manda alfa en alfa prima, y tal que este diagrama conmuta, y hay que demostrar que tau es igual a sigma barra, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eso es un ejercicio para ustedes, y con esto acabo la demostración de ese resultado, y nos vemos en la próxima clase.